¿Y si la historia de un lugar no empezara con mapas y barcos, sino con una erupción volcánica y una intención cósmica? Hoy nos adentramos en un material realmente singular que nos ha llegado. Se trata del libro Boriquén Unveiled, de Frank Rodríguez. Y tengo que admitir que al empezar a leerlo, la premisa me dejó perplejo. Propone una visión de la historia de Puerto Rico que no tiene nada que ver con lo que conocemos. La presenta no como una isla descubierta, sino como una nave dimensional camuflada. En medio de una guerra galáctica, nada menos. Sí, sí, Es una cosmología completa, una reescritura de arriba a abajo. totalmente. Y para que quede claro desde el principio, el propósito de nuestro análisis hoy no es validar o desmentir estas ideas. No, claro, eso sería imposible. Y francamente, no es lo interesante. Lo que queremos hacer es explorar la narrativa que construye el autor, desentrañar su lógica interna, sus conceptos clave. Exacto. Se trata de entender el mundo que el libro propone y por qué esa narrativa puede ser tan potente. Porque, vaya tela, es una historia fascinante que va desde supervolcanes ancestrales hasta códigos numéricos que, según el texto, están siendo reactivados hoy mismo. Pues vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. La primera idea, la que lo cambia todo, es el propio origen de la isla. El libro argumenta que Puerto Rico no fue descubierto. Sino que hizo erupción. Exacto. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que el punto de partida no es la llegada de Colón, sino un evento geológico y cósmico a la vez. El autor se centra en una formación que llama el supervolcán Atopuerco, una caldera masiva que, según él, dio origen a la isla. Pero no una erupción cualquiera. No, el texto lo describe como la activación de una bóveda. El magma que emergió no era solo roca fundida, sino un fuego del Cretácico tardío que codificó el suelo con una memoria. Con información ancestral, la propia Tierra se convierte en un disco duro. Un disco duro de lava, básicamente. Y esto, claro, redefine por completo la geografía. El Yunque, por ejemplo, deja de ser una simple montaña. Correcto. En esta visión, el yunque es un altar superviviente de la caldera de ese supervolcán. No es una masa de roca inerte. Es algo activo. Sí, es una especie de condensador energético que, según el texto, sigue pulsando con voltaje ancestral. Y lo mismo ocurre con las cuevas. No son refugios ni accidentes geológicos. Son corredores dimensionales. Justo. Una red de metro subterránea, por así decirlo, que conectaba a los taínos con lo que el autor llama el pueblo de las estrellas. Claro, conecta todos los puntos. Entonces, si el suelo está codificado y la geografía tiene funciones específicas, la isla entera es un artefacto. Precisamente. Se describe como una nave camuflada, una embarcación biotecnológica diseñada para flotar estratégicamente sobre la fosa de Puerto Rico. Que es una de las más profundas del mundo. Y según el libro, claro, no es una coincidencia. La fosa actúa como una especie de portal o fuente de energía, y la isla está anclada sobre ella por un diseño ritual. Y no está sola. Esto me pareció muy potente. No hablamos de una isla-nave. Sino de una flota ritual. Eso es. El autor plantea que Cuba, la española, Jamaica, también son naves similares, cada una con su función. Formando una armada ritual en el Caribe. Exacto. No son islas vecinas por casualidad. Son unidades en formación posicionadas deliberadamente. Vale. Si tienes una flota, normalmente es para un propósito. Y ese propósito suele ser la defensa. O la guerra. Es ahí donde nos lleva el libro. Precisamente. Y ahí es donde el libro introduce el eje central de su cosmología. Esa flota no estaba de paseo, no. Boriquén, en particular, era un frente de batalla en una guerra galáctica que se libraba mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El texto postula dos bandos. Por un lado, el pueblo de las estrellas. Los protectores, los constructores de la nave, por así decirlo. Y por otro, Unas fuerzas con código reptiliano. así es. La narrativa establece un conflicto ancestral por el control de este archivo viviente que es la isla. Y la conquista española, en esta cosmología, no es el inicio del problema, sino una consecuencia. Una brecha. Una brecha en la red cósmica de protección que el pueblo de las estrellas había tejido alrededor de Boriquén. Una pregunta que me surge aquí dentro de la lógica del libro. Si estas fuerzas reptilianas eran tan avanzadas, con capacidad para una guerra galáctica, ¿por qué necesitaron la conquista española? ¿No podían haber invadido directamente? Esa es una excelente pregunta, y el autor lo justifica.
Sostiene que el escudo protector del pueblo de las estrellas era tan fuerte a nivel energético, dimensional, que era impenetrable para un asalto directo. Ah, vale. La invasión española no fue el ataque principal, fue la grieta. Fue una distorsión histórica, cultural, vibracional, que debilitó el escudo desde dentro. Y les permitió colarse por una puerta trasera, por así decirlo. Justo. Y sus armas no eran solo cañones y espadas, claro. No, qué va. Las armas principales eran las distorsiones de la memoria y la supresión dimensional. El libro describe lo que llama un apagón reptiliano, cuyo objetivo era, pues, desconectar a los habitantes de la memoria codificada en la Tierra, ¿Y cómo lo hacían? borrando el idioma taíno, destruyendo los ídolos semi, que aquí se presentan no como simples objetos de culto, sino Transmisores. como módems espirituales, sí, transmisores dimensionales. Y por supuesto, implantando una idea de inferioridad y olvido. Es una guerra por el software de la realidad, no solo por el hardware. ¿Y los dioses taínos cómo encajan en todo este conflicto? Se les reinterpreta por completo. Yucahu, el dios de la yuca, de la agricultura, se asocia al pueblo de las estrellas. El constructor. Es un constructor, una fuerza que crea vida, que mantiene el equilibrio. En cambio, Huracán, el espíritu del caos, El de los huracanes. y su consorte Wabancex, la diosa de las tormentas, se presentan no como simples dioses del clima, sino como manifestaciones de la interferencia reptiliana. Es alucinante. Coge un elemento tan real y temido en el Caribe como son los huracanes, Y le da una capa de intencionalidad cósmica. le quita el azar y lo convierte en un acto de guerra. Exacto. Sus huracanes y tormentas son descritos en el libro como ataques codificados, diseñados para desestabilizar la nave, para borrar los códigos del suelo con inundaciones y para generar miedo. Bajar la vibración colectiva. Eso es. Y en esta lógica, hasta un mito del folclore moderno como el chupacabra encuentra su lugar. Claro, y eso es un recurso narrativo muy potente del autor. Conecta la historia ancestral con los miedos contemporáneos. No es una simple criatura, es una prueba forense de la invasión. Justo. El libro lo describe como un residuo biológico de la invasión, una prueba fallida de hibridación o una entidad abandonada tras la brecha. Ya. Su apariencia reptiliana y vampírica es, en esta narrativa, un recibo, una prueba física de esa presencia no humana. O sea que el chupacabra que apareció en los 90 se convierte en la prueba de que esa guerra no es algo del pasado. Sino que sus vestigios siguen activos, caminando entre nosotros. Lo que nos lleva al presente. El libro sostiene que la guerra nunca terminó, solo cambio de dimensión, Y que hoy la supresión continuaría a través de satélites. que el autor denomina Icon Weapons, armas icónicas. Un momento, cuando habla de armas icónicas, ¿se refiere a satélites de vigilancia reales que él reinterpreta o a constructos puramente metafísicos? Según el texto, es una mezcla. Apunta a la red de satélites geoestacionarios que conocemos, pero les atribuye una función esotérica. ¿No para espiar o para las comunicaciones? No. Su función sería bloquear la reactivación cósmica. Se describe que emiten frecuencias específicas, una especie de ruido blanco espiritual que interfiere con la memoria del lugar. ¿Una militarización del plano energético? Exacto. Vale. Si la supresión continúa a través de esta tecnología, ¿cómo se manifiesta la resistencia? Aquí es donde la narrativa se vuelve muy actual. El texto habla de una reactivación liderada por la juventud. Que no es solo un interés por la historia o la cultura taína, no. Es algo más profundo. La recuperación de protocolos rituales y la aplicación de un nuevo cifrado para leer y reescribir la realidad. Y ese cifrado es la matemática suprema y el alfabeto supremo. Espera, hay que detenerse aquí. ¿Qué es exactamente esto? ¿De dónde sale? Ah, es que esto es un punto crucial. Porque no es una invención del autor, ¿verdad? No, en absoluto. Y este es un punto clave para entender esta reactivación. La matemática y el alfabeto supremos no son de origen taíno. Ah, no. Vienen de la nación de los dioses y las tierras, un movimiento afrocéntrico que surgió en Harlem en los años 60. Ya. Su propósito era crear un sistema de autoconocimiento y comprensión del universo a través de la numerología, la simbología, donde cada número y letra tiene un significado. O sea que lo que hace el libro es aplicar esa herramienta, ese sistema operativo, a la cosmología de Boriken. Exactamente.
Sugiere que se está construyendo una nueva identidad sincrética que fusiona la herencia ancestral con cosmologías afrofuturistas. La resistencia no busca una pureza imposible, sino que crea herramientas nuevas. Eso es. Por ejemplo, en este sistema, el número 1 es conocimiento. En la cosmología del libro, ese conocimiento se ancla al suelo volcánico, al fundamento del archivo. Vale. El 7 es Dios, pero no una deidad externa, sino el ser original con conocimiento de sí mismo, el estado de conciencia que, según el texto, alcanzó el cacique Agüebaná. ¿Y las letras también se recodifican? Sí, y se propone que los jóvenes reinterpretan la palabra BORIKEN como un acrónimo en inglés. Born Original Ritual Interface Knowledge Earth Now. Traducido sería algo como nacido, original, ritual, interfaz, conocimiento, tierra, ahora. Es un manifiesto en una sola palabra. Y esto me lleva a la resistencia taína original. Con esta lente, la figura del cacique Agüebaná, que lideró la rebelión de 1510, Su desaparición se ve de otra forma. no se interpreta como una muerte en batalla, No, el texto lo describe como una salida dimensional. que no es un eufemismo para la muerte. Dentro de la lógica del libro es una táctica de guerrilla, pero a nivel cósmico. Espera, una salida dimensional. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo se supone que funciona eso? ¿Es un acto de voluntad, una tecnología, un ritual? El texto lo describe como un acto de maestría espiritual. Agüebaná, como ser original con conocimiento de sí mismo, el concepto del 7, pues no necesitaba una nave externa. ¿Él mismo era la interfaz? Exacto. Al salir, no huyó, sino que trasladó el archivo, la conciencia viva de la isla, a un plano no físico, para protegerlo. Para protegerlo de la supresión dimensional de los invasores. No murió, se ocultó dimensionalmente para preservar la información. Entonces todo gira en torno a este archivo o pergamino. Es el tesoro en el centro de esta guerra. ¿Podríamos definirlo mejor? Claro, el concepto central es que este archivo no es un libro físico que se pueda quemar. Ni unas tablillas que se puedan romper. No, es la memoria viva codificada en el propio suelo, en las cuevas, en el agua de los ríos y en la conciencia colectiva. Es un registro geológico y genético a la vez. Y las cuevas de Puerto Rico, que son muchísimas, tienen un papel fundamental en esta narrativa. Son cruciales. Se describen como cámaras de interfaz, nodos de comando desde donde se puede acceder y reactivar el archivo. Están protegidas, dice. Sí, por un blindaje doble, que es a la vez natural e intencionado. Por un lado, la geología kárstica, con su laberinto de cuevas y ríos. Y por otro, La densa corteza volcánica del antiguo supervolcán, que actuaría como un aislante de las frecuencias de supresión de las Icon Weapons. así que no son lugares pasivos de interés arqueológico, sino centros de operaciones activos. Esa es la idea. Donde la juventud de hoy, según el texto, está llevando a cabo esta reactivación de códigos. Y el libro es muy específico con los tiempos, ¿no? Mucho. Afirma que este pergamino nunca fue destruido, solo enterrado vivo. La supresión colonial no lo borró, simplemente lo silenció. Y ahora el texto proclama que en 2025 ese archivo está caminando de nuevo a través de esta juventud que lo decodifica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Haciendo un resumen, hemos explorado una cosmología completa. ¿Boriquén como una nave ancestral forjada en fuego volcánico? Una guerra cósmica entre protectores estelares y fuerzas reptilianas que se manifiesta en la historia colonial. Y un despertar actual a través de la reactivación de códigos por una nueva generación. Es una reescritura total. Total, de la identidad de un lugar. Y el texto concluye con una idea final muy potente que llama el protocolo de la bóveda. ¿Ah, sí? Sostiene que el archivo siempre estuvo activo, resistiendo en silencio. Y ahora algo está cambiando físicamente. ¿Y aquí conecta con la ciencia real? Sí, el libro vincula su narrativa a informes reales del Servicio Geológico de Estados Unidos sobre la creciente actividad sísmica y la reactivación de fallas tectónicas en la isla. Y argumenta que esto no es una amenaza. No, es la prueba de que el archivo no solo despierta, sino que emerge a través de las grietas. La propia Tierra se está moviendo para revelar lo que fue enterrado. El libro termina de forma contundente, declarando que el pergamino está sellado y la bóveda está armada. Esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para quien nos escucha.
Cuando la identidad de un pueblo se narra, no a través de su historia política de colonización y resistencia, sino de una cosmología de resistencia galáctica y memoria tectónica, donde cada montaña es un altar y cada cueva es un portal, ¿cómo cambia eso la percepción de su cultura, sus luchas y su propio futuro?